Buenos días para todos, un gusto saludarlos, bienvenidos a esta conferencia. Buenos días para todos, gusto y bienvenidos a esta conferencia. En 5 minutos estaremos dando inicio a esta charla. Ya estamos en un momento. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Es un gusto y un placer para mí realmente saludarlos. Hoy jueves que vamos a tener una temática muy interesante, saludar a todos los que hasta ahora se conectan, a todos los que hacen parte del instituto, a todos los que hacen parte de LISA y también de nuestro equipo. Realmente bienvenidos. Hoy vamos en esta hora y media, casi 2 horas, vamos a estar tocando uno de los temas que sin duda alguna son los más álgidos en cuanto a obligaciones hay en materia tributaria y tiene que ver con los reportes de información exógena que tendremos que entregar para ahora entre mayo y junio de este 2021 con respecto a información del año 2020. Sin duda alguna, este año 2020 pues va a tener mucha más atención. Seguramente parte de las personas que hasta ahora se están conectando posiblemente les llegó algún tipo de requerimiento o acción persuasiva de parte de la administración tributaria donde los invita sea a presentar información, sea que la presentaron extemporánea a pagarla o sea que posteriormente la corrigieron y también la están invitando pues a pagar la respectiva sanción. Así que esta charla nos va a permitir hoy ver cuáles son esos cambios importantes que tuvo la información exógena del año gravable 2020 y también nos va a permitir al final ver un poco ese régimen sancionatorio. Y a lo largo de esta charla vamos a ir a estar viendo unos tips muy interesantes. Sin más preámbulo, nuevamente agradecerle a todas las personas que están conectadas
y también decirles que al final vamos a tener ese set de preguntas donde trataremos de aclarar las que más podamos. Entonces, sin más preámbulo, veíamos el estatuto tributario, que es nuestra primera norma de aplicación, que es el artículo 631. Y por otra parte tenemos lo que es el régimen sancionatorio a través del artículo 651. Sin embargo, el mismo 631 es donde el legislador dispuso cuál era el tipo de información que la administración tributaria puede solicitar. Y dentro de estas también manifestó que el director de la DIAN podrá emitir una resolución técnica que será lo que indicará qué es lo que debemos de pedir. Y esta resolución 070 es la que nos da los lineamientos de los reportes para el año grabable 2020. Y también tenemos pues esta resolución que fue emitida en el año 2020, que era la modificación de calendarios del año 2019. ¿Y por qué la coloqué acá? Para que no nos vayamos a confundir que esta resolución trata del año 2019. Entonces hoy la única resolución vigente a hoy es la 070. Y lo que es un proyecto de resolución que actualmente está en curso de ser expedido, también lo vamos a tocar porque lo que realiza es actualizar con base a la ley 2010. Sin embargo, a la fecha hoy no ha salido y lo que vamos entonces a trabajar va a ser con base en la resolución 070 del año 2019. Yo les estaba contando entonces que toda esta información va a ser muy valiosa para que usted pueda realizar. En particular, quiero hacer una aclaración y algo muy relevante que tiene que ver con tener a la mano lo que son las firmas digitales y claves de acceso. Y uno a veces considera que estos requerimientos de planeación no son tan necesarios o que es necesario tenerlos a lo último. Yo les quiero contar una anécdota. Hace como 2 años recuerdo, una empresa se le vencía el último día, la información exógena se preparó, estaba totalmente listo y a último momento, 11 de la noche, se vienen a dar cuenta de que las claves de acceso las había cambiado, porque quien preparaba la información era una persona y quien las presentaba otra. Entonces, muy importante, no les vaya a suceder ese problema, porque la misma resolución advierte que después no se puede solicitar eso como un elemento de fuerza mayor. Entonces, comencemos un poco con los vencimientos. En los vencimientos tenemos para los grandes contribuyentes inician a partir del 27 de abril hasta el 10 de mayo del año 2021. Y de persona jurídica y persona natural tenemos desde el 11 de mayo hasta el 9 de junio del año 2021, perdón. Obsérvese dos cosas acá. Primero, hay un vencimiento inicial para grandes contribuyentes y estos tienen que tener mucho cuidado porque prácticamente cuando se está venciendo su declaración de renta, también se está venciendo la información exógena. Las personas jurídicas y naturales, en algunos también podrá suceder ello. Y aquí quiero resaltar algo de las personas naturales. Aquellas que estén obligados, recordemos que la persona natural, su declaración de renta se vence por allá entre lo que es agosto y septiembre. Y particularmente va entonces a acontecer desde ya prácticamente, desde el mes de marzo y abril, las personas naturales que estén obligados a reportar información exógena con el fin de tener una base con que coincidir, tendrán que preparar su declaración de renta. Eso va a ser extremadamente importante, tener la declaración preparada o el borrador de renta de la persona natural. Por otra parte, tenemos todo lo que son los estados financieros consolidados. Y aquí es importante resaltar, y lo veremos cuáles son esos formatos, tienen un término y vencimiento especial que es hasta junio del año 2021. ¿Y por qué se les otorga este plazo especial a este formato o a este reporte? Porque recordemos, ahí se van a tener que reportar los estados financieros consolidados y es normal que la preparación de estos tome un tiempo diferente. Hay otros términos especiales para la registraduría y recordemos para los convenios de cooperación internacional que es hasta el último día hábil del mes siguiente. Los proyectos de cooperación, recordemos, se reportan
mes vencido. Ahora, viene la primera pregunta. ¿Quiénes están obligados para el año 2020 a reportar información exógena? Y aquí vamos a comenzar a ver quiénes están obligados y también en formatos generales cuáles deberán cumplir. Comencemos con el primero, las personas naturales. ¿Qué cambio nos trae? Primero, que ya cuando habla de su obligación podemos decir que hay dos tipos, unas por ingresos y otras, o más bien tres. Vamos a tener prácticamente tres tipos. Un requerimiento que vamos a saber por ingresos, vamos a tener otro que va a ser por agentes de retención y vamos a tener otro que son por contratos. Entonces, en este caso, los obligados a reportar exógena persona natural nos dice el literal D. Y dice, las personas naturales y sus asimiladas. ¿Quiénes son asimiladas? Sucesiones y líquidas. Obsérvese que también nos dice en el año gravable 2019. O, nótese que aquí tenemos un O. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de los 2 años, año gravable 2020, haya obtenido ingresos brutos. Cuando hablamos de ingresos brutos, estamos hablando de ingresos de carácter fiscal. Ingresos brutos son aquellos que son antes de detraer devoluciones y antes de detraer ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, superiores a 500 millones de pesos y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o no laboral durante el año 2020 superen los 100 millones. Entonces, tenemos dos condiciones acá. Año 2019 o 2020 haya tenido ingresos superiores a 500 millones. Y aquí también ponen un I, que es un condicional, es que haya tenido ingresos por renta de trabajo y renta de capital y no laborales superior a 100 millones. Entonces tenemos dos condiciones que deben de cumplir. Unas por ingresos y otras también por ingresos, pero referente a dos tipos de cédulas, que es renta de capital y rentas no laborales que sean superiores a 100 millones de pesos. Entonces vamos a poner un ejemplo de ello. Roger Román tuvo ingresos en el año 2019 por 600 millones de pesos porque vendió su apartamento y adicional ingresos por arrendamiento o por comercio, rentas no laborales, tuvo ingresos superiores a 100 millones de pesos. ¿Qué formatos va a estar obligado a presentar Roger Román? Va a estar obligado a presentar todos los formatos va a estar obligado a reportar todos los formatos con excepción del formato 1010. De resto va a estar obligado a reportar prácticamente todos los formatos. Esto es el formato desde el 1001 hasta el formato 1647. Quiero hacer especialmente énfasis en dos, que he notado que durante estos últimos años, a partir de las auditorías que hemos realizado, no los han tenido en cuenta, como es el formato 1004, que ya hoy es muy común los descuentos tributarios. Y también para las personas naturales los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los descuentos de salud y de pensión. Ahora, aquí quiero recordar que para una persona natural lo único que va a estar obligado a reportar van a ser las transacciones referentes a renta de capital y renta no laborales. Por lo cual entonces todo lo diferente a estas cédulas no van a estar obligados a reportar. Estamos hablando entonces gastos personales, estamos hablando temas de salarios, nada de eso va a estar obligado a reportar, toda vez de que acá solo le están dando esta obligación a los rentistas de capital y no laboral. Por otra parte, tenemos los obligados a reportar información exógena del año gravable 2020 de las personas jurídicas. Y acá obsérvese que son dos requisitos objetivos. Que haya tenido más de 100 millones de pesos en el año gravable 2020-2019. ¿Qué cambio tenemos acá? Ustedes recordarán que este requisito de los 100 millones era con base en los 2 años anteriores. Es decir, 2020 hubiera sido 2018. Acá hacen una modificación y establece que va a ser con base en 2019 y 2020. De 100 millones prácticamente casi que
una microempresa podría ingresar ahí. Hace poco un compañero, y les pongo esto como anécdota, una peluquería, me pidió el favor que, un gran amigo, me pidió el favor que le ayudara a su esposa porque tenía unas inquietudes en materia tributaria y yo estimaba que iba a ser una microempresa, es decir, una empresa muy pequeña. Cuando ella me comienza y vemos los reportes, estamos hablando que aquella peluquería facturaba 250 millones de pesos mensuales. Obviamente es una empresa pues que va a estar obligada. Y así también uno se lleva sorpresa en ocasiones con tenderos que tienen hasta venta de 50 y 80 millones de pesos mensuales. ¿Qué diferencia tiene esto es obligado jurídico a la natural? Que acá vamos a estar obligados a reportar el famoso formato 1010. Por otra parte, vamos a ver aquellos que no cumplen este tope de ingresos. Y aquellos que no cumplen este tope de ingresos tenemos todas las personas naturales y jurídicas. Pero antes de ahí quiero devolverme para contar algo. Uno de los cambios también sustanciales que tiene esto es que obsérvese que dice las personas jurídicas y sus asimiladas, es decir, toda persona jurídica. ¿Qué se eliminó con base en los años anteriores? Se eliminó que esté obligado a declarar renta. Entonces aquí ya no importa si está o no obligado a declarar renta, con el hecho de que sea una persona jurídica y haya tenido más de 100 millones de pesos de ingresos, va a estar obligado a reportar los formales. Pero cabe resaltar ingresos brutos. Y aquí quiero hablar un poco sobre, seguramente, personas que tendrán unas dudas sobre la propiedad horizontal. Porque las propiedades horizontales residenciales no son declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, pero acá en la interpretación que nosotros realizamos son ingresos brutos. Y recordemos, todos los ingresos conforme a la ley 675 no hacen parte fiscal. Por lo cual, pues, al no ser ingresos grabados con renta, que ni siquiera se declaran, no pudiesen considerarse ingresos de carácter fiscal. Por lo cual, para mi concepto, aquellas residenciales van a estar en este literal F. Y en este F va a estar un universo muy grande. Prácticamente aquellos que no cumplen el requisito de ingreso van a estar en el F. Y en el F, ¿qué nos dice? Cualquiera que sea agente de retención y haya practicado una retención va a estar obligado a hacer información exógena. ¿Qué quiere decir entonces esto? Yo tuve ingresos apenas por 50 millones o soy una constructora que apenas va a facturar por allá en el año 2025 cuando genere mi primera venta de inmueble. Entonces voy a estar obligado solo a hacer ¿qué formato? 1001, formato 1004, 1011, 1012. O sea, obsérvese que al final vamos a estar haciendo 8 formatos. Sigue siendo una carga bastante grande en cuanto a reporte, a pesar de que la empresa esté iniciando. Entonces, veíamos que los obligados a reportar información exógena del año 2020 tienen lo siguiente, y es una pregunta que ustedes seguramente me van a realizar y quiero aclarar de una vez, y tiene que ver con lo que es el régimen simple. ¿Dónde quedó el régimen simple? Recordemos, el régimen simple quedó acá. Cuando nos dicen las personas jurídicas y sus asimiladas, obsérvese que ahí no me manifiestan declarantes de renta, por lo cual ya el régimen simple de tributación lo entendemos en este literal E. Por otra parte, tenemos aquellos obligados a reportar información exógena. Un segundo. Aquellos o otros obligados, y aquí quiero resaltar el del literal G, que son todas las personas jurídicas o contratos que celebren operaciones de contrato de colaboración empresarial. Recordemos, los contratos de colaboración empresarial están descritos en el artículo 18 del Estatuto Tributario, y ahí no nos dicen qué es un contrato de colaboración, sino que nos dicen cuáles son. Y acá entonces cualquier persona, sea natural o sea jurídica, que celebre un contrato de colaboración empresarial va a estar obligado a hacer información exógena. Eso quiero que lo tengamos muy claro. Por ejemplo, yo, Roger Román, hoy tomo la decisión de comenzar mi negocio con una inmobiliaria.
si tomamos una iniciación de estas con una inmobiliaria, yo voy a firmar contratos de mandato. Esos contratos de mandato, a pesar de que yo apenas facturo 10, 20 millones de pesos en comisión, voy a estar obligado a hacer información exógena por haber suscrito ese contrato. Entonces, sea persona natural o sea persona jurídica, va a estar obligado. Por otra parte, quiero resaltar también los grupos económicos y grupos empresariales van a estar obligados a hacer también información exógena. Ahora, recordemos que la información exógena también pasa que debemos de hacer información parcial. Sin embargo, la norma ha contemplado una excepción y son aquellas personas que hoy estén tramitando cancelación de RUC, no van a estar obligados a presentar información exógena. Ojo, solo aquellas que estén en trámite de cancelación de RUC, hayan ya hecho la solicitud, ya estén en ese proceso definitivo de cancelarlo, no van a estar obligados a aplicar información exógena, y eso pues tiene un proceso realmente lógico. Los trámites de cancelación del RUC tenemos que cuando es un contrato de colaboración, pues al final, si yo liquido el consorcio en marzo, la información que haya tenido el consorcio antes de su cancelación o posterior a su cancelación del RUC, lo tendrá que realizar, en este caso, cada consorciado o parte de este contrato. Veamos entonces rápidamente una información, y es quiénes presentan información y en qué periodicidad. Ya hemos dicho quiénes están obligados. Ahora, vamos a ver en qué términos debemos de presentar la información. Actualmente existen 3 periodos. Unos que reportan de manera mensual, que son aquellos que son los convenios. Otros que reportan de manera mensual, pero anualizado. Y tenemos otros que reportan de forma anual, como la mayoría lo realizamos. Estos que reportan de forma anual en periodos mensuales son usualmente las entidades financieras. Ya vemos entonces quienes reportan de forma mensual, que deben de reportar mes vencido, todas aquellas que celebren convenios de cooperación y asistencia. También recordemos que estos solamente reportan un solo formato, y lo que tiene que ver con los contratos, que es bajo el formato 1159, que se reporta por el concepto de cuantía menor, bajo pues por el monto de 3.500.000. Y una de las preguntas que surgía era el formato 2276, hoy ya versión 3, que ellos también ya deben de reportarlo de forma mensual. Y aquí una de las preguntas que uno se realizará es, una vez entre la nómina electrónica, pues uno consideraría de que ya no tendría por qué hacer este formato 2276. Por otra parte, tenemos los que reportan de forma anual en periodos mensuales, que ya hemos dicho entonces que son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, o las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen que ver pues con la banca. Quiero resaltar de estos, porque sé que pronto aquí la mayoría no es del sector financiero. Quiero resaltar un formato que ellos reportan, que es el 1019. Recordemos que el banco reporta el titular de las cuentas bancarias, titular secundario y firma quien autoriza, y reporta todos los movimientos, tanto débitos como de salida. Y quiero hacer énfasis de la salida. Hoy, con la nueva normatividad de limitación de pagos en efectivo, los programas de fiscalización son muy fáciles gracias a este reporte del banco. Porque si usted tuvo unos costos de 1.000 pesos y apenas tuvo usted movimientos créditos por 10 pesos, pues le va a ser muy fácil a la DIAN decir usted cómo pagó los otros 90. Si fue en efectivo, pues tenga presente que pueden ser no deducibles. Ahora, comencemos a ver entonces desde ya cada uno de los formatos. Y aquí vamos a ver entonces cuáles son los cambios que hemos tenido en cada uno de estos. Vamos a comenzar con uno de los formatos que considero mayor cambio han tenido, que pasamos de la versión 2 a la versión número 3. Y tiene que ver con el formato 2276. En el formato 2276, lo primero que nos dicen es quiénes están obligados a reportar el formato de rentas de trabajo. Y la norma nos dice, todo aquel que conforme el artículo primero, que fue el que vimos al inicio de esta charla, es decir,
aquel que esté obligado a reportar exógena y haya hecho un pago o un abono por concepto de renta de trabajo, está obligado a reportar el formato 2276. Entonces muchos dirán, no me aplica porque no tengo empleados. Solo por el hecho de haber contratado a una persona natural y haya contratado un servicio personal, sea un abogado, sea un contador independiente, va a estar obligado a hacer este reporte 2276. ¿Qué tiene de nuevo este reporte y qué cosas quiero que tengamos mucho cuidado? El formato 2276 nos agrega la entidad informante, y en esta entidad informante vamos a tener prácticamente, hay varios conceptos, pero quiero dividirlo en dos. Los informantes generales, que van a ser seguramente la mayoría. ¿Quiénes son esos? Todas las empresas que tienen empleado o que han contratado servicios personales. Y por otra parte tenemos los que son a partir de un contrato de colaboración empresarial, es decir, aquellos empleados o pagos de renta de trabajo que son a partir de un consorcio, de una unión temporal, de un fideicomiso, de un joint venture, bueno, todos esos tipos de contrato de colaboración empresarial. Entonces, la mayoría seguramente van a ser el concepto número 1. Luego nos pide información básica del tercero. Llama la atención que aquí ya no propiamente discriminó dirección, sino que manifiesta ubicación del beneficiario, que pues ya sabemos, va a ser conforme a la división política, dirección y todo lo demás. Del reporte, ¿qué quiero resaltar? Nótese cómo cada día se abre más. Va a llegar un momento que nos van a preguntar si el trabajador es bueno o es mal trabajador. Miren el nivel de detalle que nos están solicitando. Primero, quiero resaltar de acá qué cosas se agregan nuevas. Se agrega nuevo que ya aquí nos dividen en 3 columnas cuánto se le descontó o aportó a los fondos voluntarios de pensión, a fondos voluntarios de cesantías y ahorros voluntarios AFC, que es construcción. Entonces ahí tenemos 3 nuevas columnas que depende del tipo de ahorro voluntario. También nos agregan esta casilla que es pago con bonos electrónicos, y también lo que son los apoyos económicos y pagos en VTs. Estas 4 casillas, quiero reiterar y ser muy claro en esto, son de carácter informativo. Y aquí voy a poner un ejemplo. Roger Román se gana un salario de 1 millón de pesos, quiere decir que aquí le vamos a reportar 12 millones, más las prestaciones y todo. Pero adicional a Roger Román, valga la cuña, le pagan con un bono Sodexo y le dan 100.000 pesos mensuales. O sea que al final me dan 1.200.000. Ese bono Sodexo yo lo voy a reportar acá, donde dice otros pagos, pero de carácter informativo. Ojo, informativo, ese 1.200.000 que está acá en otros pagos, vuelvo y lo reporto acá. Y digo, ¿cuánto le pagó con bonos? 1.200.000. Luego acá también viene y me pregunta, ¿cuánto le pagaste por conceptos de alimentos? Que trata por allá los artículos de, por allá 386 más o menos. ¿Cuánto le pagaste por alimentos? Entonces, ¿cuánto le pagaste hasta máximo 41 VTs y cuánto le pagaste por exceso de ello? Vuelvo y repito, estas son de carácter informativo, por lo cual prácticamente se estarían reportando en esta de otros pagos y vuelve y se repiten acá de manera informativa. Aquí también coloco en rojo dependiente económico porque el proyecto nuevo de resolución agrega el dependiente, es decir, que la empresa indique si tiene conocimiento de un dependiente económico. Y en caso de que el contrato o el pago de renta de trabajo sea por un fideicomiso o sea por un contrato de colaboración, acá nos dice que identifiquemos quiénes son los beneficiarios al final de esa deducción. Si somos un consorcio, esto va a ser un trabajo muy grande, porque si Roger Román está en un consorcio, veíamos el ejemplo de 12 millones y hay 2 consorciados, entonces van a tener que reportarle a Roger 6 millones de pesos de salario para consorcio 1, 6 millones de pesos para consorciado 2.
un reporte que realmente es muy desgastante. Entonces, la invitación, y desde ya lo que vemos en este primer formato, es la invitación a que desde ya comencemos a preparar esta información. Yo les pongo que en este caso nosotros tenemos un cliente que tiene como unos 250 empleados y Parrepeso es un consorcio de 4 consorciados. Entonces, imagínense el desgaste tan grande que va a ser hacer esas divisiones. Por otra parte, quiero recordar que pueden haber pagos de renta de trabajo, es decir, estos que ustedes ven acá, que no son producto de una relación laboral. Y es posible que usted le pagó unos honorarios a un contador independiente que es responsable de IVA. Y esa persona que es responsable de IVA, pues que le cobró, usted no se lo puede descontar porque usted tiene ingresos excluidos o un prorrateo. ¿Qué nos dice la norma? Ese valor, ese IVA asumido, lo va a reportar en el formato 1001. ¿Pero qué va a reportar? Solo el IVA asumido. Lo que es el pago, es decir, lo que es la fuente, va a ser reportado en formato 2276 y solo lo que tiene que ver con el IVA asumido en el formato 1001. Valga la pena recordar que este formato 2276 solo se reportan personas naturales y el tipo de informante, como les decía, principalmente van a ser informante general. Listo, formato 2276 y ya vamos asustándonos un poco porque si esos fueron los cambios del 2276, ¿cómo serán los del 1001? Formato 1001, ¿qué tenemos de nuevo? Pagos y abonos en cuenta por retención. Antes de cerrar y pasar al 1001, 2276, ¿con qué lo cruzo? Este formato realmente no cruza propiamente con una declaración de renta. Sin embargo, aquí sí quiero resaltar que lo que sí tiene que cruzar es esta casilla que ustedes ven acá, la casilla de retención en la fuente. ¿Con cuál debe cruzar? Debe cruzar con todas las sumas que tengas por rentas de trabajo en tu formulario 350. Eso sí debe coincidir. Vamos con el formato 1001. ¿Qué tiene de novedoso y qué nos trae de especial? En cuanto a su estructura, se mantiene igual en concepto, en la identificación del tercero que nos sigue pidiendo dirección y municipio de país. Dentro del concepto les cuento que actualmente ya hay 56 conceptos. Entre poco va a ser igual de largo que el plan único de cuentas. ¿Qué tenemos y qué nos pide el reporte? Su estructura no cambia, si el gasto es deducible o no deducible, si es IVA asumido y el IVA es asumido si es no deducible, las retenciones en la fuente sea asumida y también las retenciones de IVA a operaciones con, en este caso, los responsables de IVA o del exterior. Aquí quiero resaltar para las compañías que son ESAL. Ustedes saben que las ESAL operan bajo un concepto que se llama egresos procedentes. Los egresos procedentes se reportan en la casilla deducible. Por otra parte, tenemos del formato 1001 en cuanto a los parágrafos, quiero resaltar el del régimen simple, que en el régimen simple, ya dijimos al inicio de esta conferencia, van a estar obligados a presentar información exógena. Y como sabemos que ellos tributan con base en sus ingresos, todos los costos y gastos del régimen simple van a ir en el no deducible. También es quienes van a reportar en la columna no deducible aquellas entidades que son no contribuyentes. Por ejemplo, iglesias, por ejemplo, pues, bomberos, por ejemplo, alcaldías, entidades estatales, es decir, las que trata el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Por otra parte, veamos cuáles son los conceptos básicos que tienen ustedes que tener en cuenta. Los conceptos básicos quiero resaltar dos en particular y tiene que ver con los viáticos. Los viáticos ocasionales que se le paga a un empleado son reportados en el formato 1001 en el concepto 5055. Aquellos viáticos que son permanentes ya se deben de reportar en el formato 2276. Un ejemplo muy rápido. Roger Román tiene que ir de, vamos a poner Bogotá,
tengo que desplazarme del aeropuerto a la oficina y por ello pago un taxi de 30.000 pesos y obviamente pues se lo pagaron a Roger. Esos 30.000 pesos se reportan en viáticos ocasionales, es decir, formato 1001. Pero a su vez a Roger le pagan 200.000 pesos por un auxilio de transporte permanente. Estos 200.000 pesos se van a reportar en el formato 2276. Lo mismo sucede con los gastos de representación. El proyecto de cambio de la resolución 070 nos coloca algo realmente, una información que se vuelve muy desgastante personalmente, y es que nos coloca subdividir el gasto del interés. Entonces, si yo tengo un gasto de interés por 1.000, nos dice, hombre, dígame cuánto es causado y dígame cuánto es lo pagado. Entonces, acá deberé reportar entonces lo causado y aquí deberé reportar lo pagado. Algo que pues uno no entendería para qué agregar estos conceptos que al final ya bastante extenso está. No es que quiera ser hoy un crítico de la resolución, solo que entiendo que gran parte de esta información sirve como insumo para la administración, pero pues ya realmente llega a un nivel de detalle a tal punto que puede convertirse o generar dificultades para los usuarios. Formato 507 y 508. Del 508 quiero resaltar en la compra de activos fijos, si usted el IVA lo va a tratar como un mayor valor, va a ir en la casilla de IVA asumido. Y en caso de que usted se lo haya tomado como un descuento tributario, no tendrá que reportar ese IVA en el formato 1001. Veamos que la norma también nos trae unos conceptos de impuestos. Y hay que tener mucho cuidado porque una cosa es lo que va en el 5015, por ejemplo, gravamen al movimiento financiero, y otra cosa lo que van en el 5058, que aquí tenemos lo que son aportes, tasas y contribuciones. Una contribución como cuál, por ejemplo, la contribución para fiscal al turismo, esa la vamos a reportar en el 5058, gravamen al movimiento financiero en el 5015, y uno muy particular es el 5066, que es el impuesto al consumo. Aquí tenga presente de lo que usted va a reportar es el concepto. Quiero hacer un ejemplo de ello. Un servicio de restaurante, fuimos a comer a un restaurante que es, yo creo que valga también la cuña, a Crest & Waffle, y pagamos una cuenta de 100.000 pesos por servicio y pagamos una de 8 pesos por el impuesto al consumo, que por cierto por estos días no hay. Entonces, en el formato 504 reportó los 100.000 y en el formato 5066 reportó los 8 en la casilla deducible. Ténganlo muy presente entonces cuando tengan ese tipo de consumo, separarlo. Por otra parte, aquí quiero que tengan mucho cuidado con los conceptos de pagos al exterior. Y en concepto de pago al exterior, pues tenemos ya unos niveles de detalle muy grandes. Obsérvese cómo aquí el 5027 y el 5026 nos habla de lo que tiene que ver con los pagos que se realizan al exterior. ¿Y qué quiero que tengan en cuenta acá? Que los servicios y asistencia técnica del exterior, así como marcas, patentes y regalías, tienen que estar los contratos registrados ante la DIAN. Entonces, aquí es tener mucho cuidado por los temas de fiscalización. Por otra parte, el proyecto de resolución, ¿y por qué cito tanto el proyecto? Porque es muy probable de que este sea aprobado, como casi siempre nos pasa. Y es que agrega 5 nuevos conceptos del 5080 al 84, donde me habla de pago de plataformas virtuales. Ahí vamos a tener a Facebook, ahí vamos a tener a Google, ahí vamos a tener a Netflix. Entonces, muy importante separar esos pagos. Por otra parte, tenemos otros conceptos muy relevantes que quiero citar, como son los de los dividendos. Aquí en el 50, 68 y 71, aquí me trae 4 conceptos. ¿Y estos conceptos qué me dicen? Me dicen primero de qué año es la utilidad. Entonces aquí me dice si es antes del 2017, dígame si es grabado o dígame si no es no grabado. Y posterior al 2017, dígame si es grabado o dígame si es no grabado. Entonces, mucho cuidado al momento de usted distribuir dividendos, hacer la adecuada calificación.
Por otra parte tenemos los pagos del 5028, algo pues que yo creo que a todos nos pasa cuando tenemos pagos de periodos anteriores por devoluciones, y también pues muy importante el tema de la rete fuente. Y todo lo que es el 5030, el 5035, los pagos por anticipados. Y aquí muy importante, la amortización se reporta a nombre del mismo tercero con el cual realicé la transacción. Y nuevamente recordar, aunque eso ya es del año anterior, que los honorarios, comisiones y servicios se siguen reportando en el formato 1001, pero siempre y cuando sean no laborales. Entonces, los que son de carácter laboral se reportan en el formato 2276. Entonces, ahí vemos y tenemos bastante ya para entretenernos con el formato 1001. Veamos el formato siguiente, que es el 1003. ¿Qué cambio nos trae de nuevo esto? Primero, aquí quiero, antes de pasar al 1003, recordar 1001. ¿Con qué debe de coincidir el formato 1001? Siempre cuando hacemos auditorías o compliance de información exógena, nos hemos encontrado en la práctica de que el formato 1001 concuerda con la declaración de renta. Y cuando uno ve eso, lo primero que uno sabe es que está malo el reporte exógeno. Primero, si la exógena es igual a la renta, hay una alta probabilidad que usted le haya quedado mal el formato. ¿Por qué, Roger? Primero, porque en el formato 2276 ya se reporta una parte. Dos, el formato 1001 es de pagos y abonos, por lo cual no va a ser que pueda concordar con el tema de la renta. Ejemplo, yo reporto todos mis inventarios con el concepto 507. Es posible que no me haya consumido ese inventario, por lo cual entonces no necesariamente va a coincidir. Entonces es muy importante, formato 1001 no debe coincidir con la renta, pero que sí debe coincidir las sumas de la retención en la fuente y las sumas de retención de IVA. Formato 1003, este enseguida arranco. Este sí debe de concordar con dos cosas. Debe concordar con lo reportado en la renta por otras retenciones y debe concordar con las retenciones de IVA en el formato 300. Veamos acá, del formato 1003 no nos cambia la estructura, se sostiene igual, base de retención y retención practicada. ¿Qué quiero resaltar aquí? Aquí no se reportan las autorretenciones, ya realmente ni en el 1001 ni en el 1003 se reportan. Aquí quiero resaltar que este formato no tiene la columna país, así que esto parte de una síntesis y es que efectivamente los únicos que tienen la calidad de agentes de retención son las personas jurídicas nacionales o personas jurídicas nacionales. Quiere decir entonces que si usted le aplicaron una retención en la fuente en el exterior porque prestó servicios externos, esa retención no se registra en el formato 1003. Tampoco se registran las autorretenciones y aquí debe concordar con la renta, con excepción de cuando tengamos, por ejemplo, notas crédito. Entonces, una nota crédito, como esto solo acepta valores positivos, pues es la única que nos puede generar diferencia. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Y es el formato, pues 1003 tiene una novedad en cuanto a un concepto, y es el concepto 1320. Este concepto, recordemos, viene a partir del artículo 242-1, que es la obligación que tiene, de 242 en adelante, que tiene que practicar una sociedad cuando le paga dividendos a otra persona jurídica. Recordemos que le practica una retención del 7.5%, y esa retención es una retención trasladable al beneficiario final. ¿Qué nos dice la norma? Eso repórtalo en el concepto 1320. Entonces, pero ojo, no incluyas lo de la 1310. ¿Cuál es el formato 1310? Retención en la fuente por dividendos. Entonces, veamos un ejemplo. Resulta de que a una empresa, la sociedad A le paga a la sociedad B. Ustedes escúchenme hoy con el mouse. Y la sociedad B entonces tenemos de que le retiene por unos dividendos que son grabados y le retiene otros que es para su beneficiario final. La retención por ese dividendo grabado
va a ir en la 1310, mientras que la del beneficiario final va a ir en el concepto 1320. Entonces ahí ya tenemos las novedades de lo que tiene que ver con el tema del formato 1003, que ya dijimos debe obligatoriamente cruzar con el formato de la declaración de renta. Veamos ahora un formato que por favor quiero que lo tachen. Si algo les sirva a esta charla, por favor llévese este formato. Formato 1004. Hoy prácticamente muchas empresas pagan industria y comercio, y seguramente una política fiscal va a ser tomarse el ICA como descuento tributario. Y en ese descuento tributario tenemos entonces que su estructura es concepto, es decir, qué tipo de descuento tributario, la persona a la cual usted le pagó para que le diera ese derecho. Por ejemplo, aquí reportaríamos una alcaldía, entonces aquí reporto alcaldía de Bogotá, Medellín, Barranquilla. Aquí reporto cuánto es el valor del pago. Por ejemplo, pagué en industria y comercio 10 millones. ¿Cuánto me puedo tomar? El 50%, es decir, 5 millones de pesos. Muy importante, hoy los descuentos tributarios, ¿cuáles son los más comunes que tenemos? ICA, tenemos donaciones, y el IVA es contable por adquisición de activos fijos reales productivos. Entonces tenga muy presente ello, porque ese formato 1004 ya se nos vuelve uno de los formatos básicos. ¿Con qué debe concordar? Obligatoriamente debe concordar con la declaración de renta. Este es obligatorio que sea concordante. Formato 1005, 1006 no cambió su estructura, sigue igual. No tenemos una novedad sobre estos formatos realmente. A través del tiempo se han mantenido, pero quiero resaltar dos cosas. Primero, que el formato 1005 y el formato 1006 obligatoriamente debe coincidir con las declaraciones de renta, las declaraciones de IVA, formularios 300. Aquí es importante recordar que el formato 1005 no acepta cuantías menores, solo cuando son pues por devoluciones en venta, que ahí sí es totalmente válido, pero el resto no acepta cuantías mínimas. Debe coincidir con formulario 300, como ya lo dijimos. El formato IVA generado, en el formato IVA generado, pues la cuantía mínima que podemos reportar son a partir de 500.000 pesos. Entonces vamos a suponer que tenemos una venta de 100.000, generamos un IVA de 190.000, esos 190.000 pesos pues los podemos reportar como cuantías menores, a no ser que también queramos identificar el tercero. Esos dos formatos, ninguno de los dos tiene concepto. Ya dijimos, debe coincidir con las declaraciones de IVA y declaración de impuesto al consumo cuando está obligado. Formato 1007, ¿qué novedad tenemos en él? Y aquí tenemos una novedad interesante que nos trae el proyecto. Y tiene que ver con lo que tiene que ver es con un nuevo concepto, que es el concepto 4017 que nos trae el proyecto. De resto realmente se mantiene prácticamente igual esto. ¿Qué nos dice? Nos dice primero que se reporta a partir de 500.000 pesos por tercero, no, pues que es la cuantía mínima. Aquí quiero hacer y resaltar de una vez este código 44. Tanto en el formato 1001, 1007, 1010, 1008 y 1009 puede utilizar la llave del famoso 444 con el concepto 43. ¿Qué pasa con ese código? Este año la resolución lo repite, vuelve y lo indica y vuelve y lo dice. Que solo se debe utilizar la llave del 6x4 cuando desconocemos cuando aquella empresa con la cual tuve transacciones no tiene registro de identificación fiscal.
y en el mundo son muy pocos los países, entre los que tengo aquí presente Dubái. De resto, prácticamente casi todos los países tienen identificación tributaria. Entonces, hace poco, en una exógena que tocó revisar, la empresa estaba reportando terceros con volúmenes de transacción de 5.000 y hasta 10.000 millones de pesos. Y lo estaban reportando con el 44. Yo, pero ¿por qué no le colocan el DIN? No, porque con eso lo podemos hacer. No. Ojo, solo podemos hacer el triple veces, 6 veces 4 cuando desconocemos la identificación fiscal. Y cuando la conocemos, recordemos que va a ser con la 42. Lo otro que hemos dicho que es nuevo, el concepto 4017. Y ese concepto 4017 tiene algo muy positivo y también un efecto de fiscalización. Quiero recordarles el artículo 90, que nos indica que cuando nosotros vendemos un activo fijo, por ejemplo, de más de 2 años, nos genera ganancia ocasional. Pero eso genera la recuperación de la depreciación. Esa recuperación de depreciación se va a reportar en el formato 1007. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando recupero cuentas por cobrar. Ahora, vámonos al formato 1008, que realmente vamos muy interesante como vamos con el tiempo. Ahora, formato 1008 no cambia su estructura, se mantiene igual. Aquí en las cuentas por cobrar debe de coincidir obligatoriamente con la declaración de renta. Tenga muy presente dos cosas que veo que pueden pasarle. Primero, bajo el formulario 2516, la norma reporta los anticipos de impuestos como otros activos. Yo en lo particular considero que son cuentas por cobrar normal. De ahí dependerá de la manera como usted utilice su política, si usted los reconoce como otros activos o bueno. Aquí quiero resaltar lo siguiente. Si usted lo reporta como cuenta por cobrar, tiene que reportarlo en el formato 1008 y esta tiene que ser concordante con la renta. Lo mismo pasa con el gasto pagado por anticipado. El gasto pagado por anticipado o los famosos anticipos, de acuerdo a su política contable, pues puede tener varios manejos, pero el que yo usualmente recomiendo es el del gasto pagado por anticipado y ese no debería reportarse en el formato 1008. Pero cuando yo lo declare en renta, también tendría que ser lógico de que lo tengo que declarar como otros activos. Entonces tenga muy presente eso. Si los anticipos usted los va a reportar en la cuenta por cobrar, también los tiene que declarar allá para que la información le sea concordante. Otro tema que tenemos acá es que el formato 1008 pues tiene una fórmula de cálculo especial de la cuantía menor. ¿Qué me dice? Cuando los créditos son superiores a 100 millones de pesos, es decir, la suma de todas las cuentas por cobrar, la cuantía mínima es de 500.000. Pero cuando el valor a reportar por cuentas por cobrar es inferior a 100 millones, mi base o cuantía mínima son 1 millón de pesos que puedo reportar bajo el tercero 7 veces 2, 9 veces 2. Por otra parte, ya dijimos, debe coincidir con renta y también debo reportar las cuentas por cobrar por los servicios que haya prestado y tal vez aún a la fecha o a esa fecha de diciembre no hubiese facturado. Por otra parte, dentro del formato 1008 se siguen sosteniendo los mismos conceptos. Quiero hacer un énfasis en en el 1018, referente a los temas de deterioro y de provisión de cartera. Y es que dentro de la provisión de cartera, la recomendación es reporte el tercero al cual usted le hizo el deterioro. Ejemplo, yo tenía una cuenta por cobrar de 100 a Roger no me ha pagado, yo voy a provisionar la tercera parte, entonces eso voy a reportarlo con el NID de Roger. Lo mismo, sea por método general o individual. En el formato 1009 nos encontramos dos cosas muy interesantes. Primero, que vemos acá, debemos de reportar prácticamente todos los pasivos, es decir, esto debe de concordar
con la declaración de renta, con el renglón de pasivos, debe ser concordante, ahí no puede existir diferencia, ténganlo muy presente. A veces es posible que por técnicas contables, por ejemplo, las consignaciones por identificar aún no las hayan identificado, pues la recomendación acá es repórtelas en cuantía menor, porque si las reporta como menor valor de la cuenta por cobrar, ese formato allá no le va a coincidir. Otro punto que quiero resaltarles es que lo mismo, así ustedes no tengan la factura y le hayan prestado el servicio, ustedes deben de reconocer el costo y el pasivo y deben también reportarlo. Muy importante tener presente eso. Nosotros reportábamos, un pasivo por 200 millones y aconteció de que la otra persona estaba registrando una cuenta por cobrar de 1.200 millones. Esa diferencia de casi 1.000 millones que fue objeto de fiscalización por parte de la DIAN, aconteció a que realmente eran errores del cliente que estaba teniendo y obviamente tuvo su proceso sancionatorio, así que mucho cuidado y tengan cuidado con estos reportes. En especial se los recomiendo cuando los proveedores o los saldos por cobrar o pasivos son realmente grandes. Entonces es que resulta que el único cliente que usted tiene es Ecopetrol y usted le termina una cuenta por cobrar de 5.000, pues dígale a Ecopetrol desde ya que va a cerrar por 5.000 millones, algo que es muy común cuando ustedes tienen auditorías de revisoría fiscal que hacen pues las confrontaciones y validaciones externas. Los conceptos, quiero resaltar el de los demás pasivos. Aquí pues este es como uno de los más comunes, pero tenga presente que este es el residual una vez agotado estos. Entonces aquí por ejemplo en proveedores tenemos todo lo que son cuentas por pagar, y una de las preguntas más frecuentes que siempre nos hacen: Roger, ¿dónde reportamos el saldo por pagar de Retefuente? Como un impuesto, un gravamen o como una cuenta por pagar. Lo correcto de reportar la Retefuente es como una cuenta por pagar, porque eso no es ningún impuesto. Eso simplemente es que nosotros le efectuamos un recaudo al Estado y le tenemos que dar ese dinero al Estado, pero no es un impuesto, por tanto se debe reportar en el formato 2201, en lo que tiene que ver con la retención en la fuente. Puede ser 2201 o puede ser formato particularmente, que sería el más apropiado, 2206, pero no es el formato 2204. También importante, tenga en cuenta lo que son las compañías vinculadas, accionistas y socios. Este formato no indica que es una compañía vinculada. Como no indica y entendemos que eso son normas de carácter tributario, pues deberemos entender las compañías vinculadas o accionistas y socios como aquellas que trata el artículo 260 del Estatuto Tributario. Es decir, aquellas que tienen un tipo de vinculación o subordinación, como lo establece pues todo lo que es en materia de precio de transferencia. Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar. Entonces ahí realmente formato 1008, formato 1009 no tenemos cambios tan sustanciales. Vámonos con el formato 1010, que el proyecto sí posiblemente nos trae un cambio bastante relevante. Primero hablemos de los accionistas. Aquí me pide la identificación, ya lo hemos dicho y quiero volverlo a reiterar. Si uno de mis accionistas es extranjero, debo identificarlo con su número fiscal del país donde es domiciliado. No puedo enseguida agotar la opción del famoso 444. Por otra parte, pues coloco la información básica que me piden los socios accionistas, que es prácticamente toda: dirección, ciudad y país. Información pues muy detallada que me piden de esto. O sea que ahí es muy importante tener actualizado el libro de accionistas. Yo les quiero contar una anécdota, porque yo pronto al inicio cometí el error, les he contado mi currículo. Yo fui el director para la firma durante varios años, y en promedio nosotros hacíamos, en lo particular yo lideraba 300 a 400 reportes de información exógena, es decir, 400 empresas, vamos haciendo exógena. Dentro de eso, ¿qué nos hemos encontrado? Que uno de los grandes problemas que tenía cuando hacía el formato 1010 es que no se sabía ni siquiera internamente quién eran los accionistas.
Hace poco nos llegó un caso externo donde reportaron un solo accionista y el valor intrínseco que reportaron fueron 10.000 millones. Y hoy hay que hacer la corrección de ese formato de 10.000 millones porque son 2 accionistas. ¿Qué pasa? Que cuando hagamos la corrección, pues va a haber una sanción casi de 50 millones de pesos. Entonces tenga mucho cuidado con este formato 10-10. Desde ya ir sabiendo quién era el accionista 31 de diciembre del año 2020, que es el corte en el cual se reporta. Ahora, ¿qué nos trae? Y aquí quise colocar las dos. Aquí lo que nos está diciendo la norma es, primero, el valor conforme a la resolución 070 nos está diciendo de que debemos de reportar el costo de la acción. Eso es el nuevo proyecto. Con base en la resolución 070 nos está indicando de que va a ser el valor intrínseco fiscal como lo hemos conocido durante los años anteriores. Aquí quiero resaltar algo muy importante. Hoy es el valor intrínseco lo que debemos de reportar, pero el proyecto de resolución nos está diciendo que reportemos el costo. Aquí debemos de esperar y ese formato vayan teniéndolo muy presente, porque si es el costo, aquí va a haber un gran problema, y es cuál va a ser el costo de aquellas inversiones que son por allá del año 90, 92. Y solo ayer tenía yo ese problema porque tenemos que hacer unos giros al exterior de una posible venta, y resulta que la compañía la fundaron en el año 95, un accionista, y hoy a partir de múltiples ventas de esas acciones que se han realizado, es difícil conocer cuánto es el valor de ese costo. Entonces, desde ya ese proyecto de resolución es aprobado, va a ser un formato que vamos a tener grandes dificultades de conseguir la información histórica, por lo cual la recomendación acá es téngalo presente desde ya en lo que tiene que ver con el costo. Pero hoy la resolución 070, que es la que está vigente, nos está diciendo que tenemos que reportar, en este caso, el valor intrínseco, como siempre lo hemos venido haciendo, en este caso colocamos acá el porcentaje de participación, que no es en porcentaje, valga decirlo, sino que en posición decimal. Ejemplo, si yo tengo el 74%, entonces coloco acá 74 y aquí coloco 0, que es la posición decimal. Pero si la tengo 0,5, voy a colocar aquí el 1, que me identifica la posición. Entonces, muy importante tener en cuenta este formato 10-10. Sigue la misma cuantía, el valor a reportar por acciones es de 3 millones de pesos. En este caso, cuando el valor intrínseco lo supera, ya hemos dicho, el valor intrínseco fiscal es lo que se reporta, pero el proyecto dice que va a ser el valor invertido, cosa que, vuelvo y repito, va a ser muy difícil, porque cuando me dicen valor invertido, puede ser de que yo compré una acción en 100 pesos, valor nominal, pero vino otra persona que me la compró en 2.000. La persona o en contabilidad solo van a aparecer los 100. Entonces, eso pues va a tener serios problemas ahí. Lo mismo va a pasar con la prima en colocación de acciones. Si el valor es negativo, es decir, si el patrimonio o el valor intrínseco fiscal es negativo, pues vamos a reportar 0. Y ya recordemos, dijimos, el pago de dividendos se reporta en el formato 1001. Entonces, desde ya, señores, mucho cuidado con este formato 1010. Lastimosamente, a la fecha de esta charla, el proyecto de resolución aún no sabemos cómo va a quedar, pero importante tenerlo presente para las futuras situaciones. Formato 1647, un formato que en ocasiones pasa muy desapercibido y que muchas empresas siempre de alguna manera tienen ingresos para terceros. Aquí no cambió la estructura se mantiene igual. Aquí tenemos datos del reporte, todo lo que tiene que ver con temas de ingresos recibidos para terceros. Quiero poner un ejemplo acá que a veces no se realiza. Los restaurantes, por ejemplo. Los restaurantes tienen que reportar en ingresos para terceros la propina. Y en la propina, ¿qué colocamos? Pues cuánto recibí y cuánto voy a pagar. En este caso, cuánto voy a pagar, aquí me dice cuánto fue el valor total de la operación
y cuánto fue el valor de la retención o valor transferido. Entonces, tengan muy presente este formato 1647, que en ocasiones es muy común por efectos de que no se realiza o se descuida, y todos en algún momento hemos tenido ingresos para terceros. El concepto sigue siendo el mismo, el 40-70, y acá el formato pues nos indica el tema del uso de cuantía menor. Sin embargo, cuando es, por ejemplo, son ingresos de tercero como acá, lo permite, pero en cuanto a esto sí no permite colocar cuantía menor. Es muy importante en los restaurantes detallar muy bien. En el formato 1012 vamos a reportar todo lo que tiene que ver con los saldos poseídos en cuentas de ahorro e inversiones. Y en este formato de inversión, que es el formato 1012, no cambia su estructura, se mantiene igual. Realmente aquí no hay ningún cambio significativo, diferente de recordarles nuevamente, si yo tengo inversiones en el exterior, sea en cuentas bancarias libres, que por ejemplo tengo una cuenta en Hong Kong, primero recordemos se reporta con la TRN de cierre, 2 se debe reportar el tercero y el país en el cual tengo la inversión. Y vuelvo y repito, el uso del 444 solamente la vamos a realizar sí y solo si desconozco la dirección del tercero. Por otra parte, tenemos del reporte del saldo, que ya hemos dicho, pues va a ser en peso. Quiero resaltar de estos conceptos lo siguiente. Primero, lo que son cuentas de ahorro se reportan en el formato 1110, cuentas en compensación, por ejemplo, en el formato 1115, todo lo que es inversiones y títulos en el formato 2, ahí tenemos CDT, bonos, pero quiero resaltar dos. Primero, el valor patrimonial de los criptoactivos. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene inversiones en estas criptomonedas, pues ya, por ejemplo, en un Bitcoin, usted va a reportarlo en el formato 1206. Y eso sí va a ser muy retador, cuál es el tercero y cuál es el país de Bitcoin. Ahí va a ser pues algo retador poderlo identificar. También vamos a tener lo que son inversiones en acciones, que es el formato 1205, que ahí vamos a tener no solo inversiones de carácter nacional, sino también inversiones en el exterior. Yo les decía que tengamos presente dos cosas. Primero, el formato 1011. En el formato 1011, lo que más les digo, háganlo con mucho cuidado, háganlo con detenimiento, revisen concepto por concepto. El formato 1011 tiene cerca a casi 100 conceptos. Y él está dividido, o su estructura está prácticamente dado en 6 tipos. Primero, a los ingresos no constitutivos, a rentas exentas, a costos y deducciones, a exclusiones, tarifas especiales y exenciones de impuesto a la venta. Esto es un formato que solo pide concepto y valor. Un formato que cuando uno tenga a la disposición, una de las cosas que más yo voy a querer realizar va a ser demandar muchas normas y dentro de estas resoluciones, porque estas resoluciones tienen un problema. Y es que recordemos, por allá en el año 98 hay una ley que son las leyes o los principios que rigen el derecho administrativo, y es que la administración tiene que ser eficiente y eficaz. Y obviamente mucha de la información que piden en el formato 1011 ya la piden en el formato 2516 y también en las declaraciones de IVA. Entonces uno no entiende por qué vuelven y la solicitan. Pero eso será tema de otro momento. Formato 1011, entonces cuando usted lo realice, hágalo con mucho detenimiento. Valide concepto por concepto, por ejemplo, lo que tiene que ver con deducciones. Mire que en deducciones él llega y dice, dígame cuánto es por deterioro y dígame cuánto es por cartera que usted haya dado de baja. Nótese entonces cómo es de detallista este formato 1011. Prácticamente le está pidiendo el más mínimo detalle en todo, hasta información del impuesto diferido le pide, que vuelvo y repito, en el formato 2516 se indica. Entonces, yo les contaba la anécdota de que en ese proceso de fiscalización para la DIAN fue muy fácil cruzar esto, porque nótese que acá están detalladas prácticamente todas las rentas exentas que hoy existen a nivel tributario. Y efectivamente este cliente tiene una renta exenta cercana a los 5.000 millones. Y era una renta exenta que no reportó en el formato 1011 y enseguida pues la DIAN dijo, venga, usted debe reportarme 5.000 millones. Algo que uno que iba a considerar de que en algún momento la DIAN reparara este formato 1011. Entonces tengan mucho cuidado, vuelvo y repito, no es un formato para realizar
el último día. Ya vuelvo y repito, la estructura de cómo está dividido en 6 categorías y cada uno pues tiene sus respectivos conceptos. Vámonos para el formato 2275. En el formato 2275 tenemos lo siguiente, y es información de los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, formato que por cierto también debe coincidir con la declaración de renta. Y en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que primero todo lo que son, por ejemplo, ingresos como por reintegros de seguro, lo que son las pólizas. Recordemos que todo lo que es los daños emergentes cuando son a través de póliza es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Para las personas tenemos ingresos como los aportes a salud y aporte a pensión, que son aquellos ingresos que debemos de reportar en el formato 2275, que debe cruzar con la declaración tributaria. Realmente tiene sus conceptos que son básicos. Aquí me indica cuánto es el valor total del ingreso y cuánto es el valor que usted se toma por como no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Ahí, por ejemplo, para las personas naturales nuevamente tenemos lo que son, por ejemplo, los rendimientos financieros. Aquellos que estén obligados a reportar exógena pues van a tener que realizar este formato. Listo, ahí ya entonces hemos agotado lo que son los formatos básicos y ya hemos aprendido. Vamos a hacer un feedback muy rápido, con ocasión a que se nos ha caído un poco la señal, que vuelvo y repito, mi excusa, debe ser pues toda la emoción que le estamos poniendo a esta charla, lo que ocasiona que se caiga un poco. Entonces, primero ya hemos dicho quiénes son los obligados a declarar. Ya hemos dicho que prácticamente eso está dividido por ingresos, y aquellos que no cumplen los topes de ingreso pues tendrán que hacerlo aquellos que hayan practicado cualquier tipo de retención en la fuente. Ya hemos aprendido que cualquier persona natural o jurídica que celebre un contrato de colaboración empresarial va a estar obligado a hacer información exógena, y ahí es importante que no se lleven sorpresas. Hace poco nos llegaba un caso para una devolución de renta una devolución de renta de una persona natural, y en esa devolución de esa persona natural, ¿qué sucedió? Ella tenía un contrato. Por otra parte tenemos lo que tiene que ver con lo del contrato de mandato. Entonces yo les decía, al final esta contribuyente pues tenía una opción, era que estaba muy cerca a alcanzar la firmeza pues de la información exógena, y pues en este caso, para evitar sanciones por ello, pues al final se desistió de la devolución. Entonces es muy importante aquellos contratos de colaboración empresarial. También veíamos esa obligación que hay de reportar el formato 1004 como un formato general. Ya hoy sabemos que ese formato prácticamente es uno de los formatos más básicos que vamos a tener, y también lo que es el formato 1011, que hemos entonces aprendido que lo tenemos que hacer con toda la delicadeza. Vamos entonces a los contratos de colaboración empresarial. ¿Qué tenemos en estos contratos? En estos contratos tenemos 6 tipos de contratos. Vale la pena decir de que hay 2 contratos que no están descritos en el artículo 18, como son los contratos de cooperación con entidades públicas. No todos estos contratos y lo que es el de mandato de administración delegada están descritas en el artículo 18. Entonces, perdón, sobre todo el de mandato y administración delegada. Estos contratos tienen que reportarse en unos formatos especiales. Aquí los tenemos. Son exactamente 6 formatos especiales que se tienen. Los lineamientos de estos formatos prácticamente son los mismos de los formatos que ya hemos venido viendo. 5247, que es muy similar al formato 1001. ¿Qué tiene de diferente este formato a los demás? Este formato lo que sostiene de diferente es que, por ejemplo, vamos a reportar inicialmente lo que son los consorciados y lo que son las fiducias. Ahí tenemos, por ejemplo, un segundo por favor, que tenemos un ruido externo. Hoy hemos tenido de todo un poco. Ahora, vamos a ver también que en este tema de los pagos y abonos en cuenta, lo único que realmente se le cambia a estos formatos es que se les adiciona todo lo que tiene que ver con
los consorciados o los beneficiarios de esas deducciones o de esos IVA descontables. Entonces, por ejemplo, cuando reportamos un IVA descontable, su estructura es la misma que un formato. Un segundo, por favor. Listo, entonces, volviendo otra vez, qué pena con ustedes, tenemos acá que en el tema del IVA descontable, lo que tiene que ver con el IVA descontable, lo único que se va a agregar, pues va a ser lo de quién es el beneficiario, en este caso los consorciados o pues beneficiarios, según el tipo de contrato de colaboración que se tenga. Por otra parte, vamos a ver algo que se llama lo de los grupos empresariales. En los grupos empresariales quiero resaltar algo muy importante. ¿Quiénes están obligados a reportar esto? Y eso es algo que tienen que tener mucho cuidado, porque he notado en varias compañías donde hemos hecho auditoría que estos formatos no se han enviado. Toda empresa que conforme a la técnica contable esté obligado a consolidar, también todos aquellos que estén constituidos como un grupo empresarial bajo la ley 222 del año 95, tendrán la obligación de reportar estados financieros consolidados a la DIAN. Y acá vamos entonces a reportar lo que es el formato 1034. Cuando yo tengo subordinada, entonces está la sociedad 1 y está la sociedad 2. Entonces la 1 consolida con la sociedad 2, o vamos a poner un ejemplo, acá la cuña, el Grupo Aval. Entonces Grupo Aval tiene Banco Bogotá, tiene Banco Occidente. Entonces Grupo Aval va a reportar en este formato 1034 toda la información consolidada. Lo mismo va a pasar cuando tenga información de compañías subordinadas del exterior. Entonces resulta de que la empresa de Colombia tiene una inversión en Estados Unidos. Aquí va a tener entonces que reportar la información de esa compañía americana. Y por otra parte tenemos un formato que es el beneficiario efectivo. Esto tiene dos cosas positivas. Primero, este año el formato del beneficiario efectivo tiene una particularidad, y es que le agregan más información, pero a su vez el proyecto de resolución elimina este formato. ¿En qué se va a reportar? En el formato 5253 versión 2. Entonces tenemos dos cosas. Primero, la resolución 070 tengo que enviarlo, pero en el proyecto de resolución me está indicando de que este artículo por el momento no vamos a tenerlo que enviar. ¿Qué es lo que se ha escuchado por parte de la DIAN en cuanto al proyecto? Se ha escuchado de que lo que se va a hacer no es que vayamos a dejar de cumplir con esta obligación. Lo que se ha indicado es que se va a crear otro formato especial para reportar los beneficiarios efectivos. Y yo quiero recordar que es un beneficiario efectivo. Y aquí cuando hablamos del efectivo estamos hablando del beneficiario final, porque mucha gente a veces asocia el beneficiario efectivo con lo que tiene que ver con el formato 010. Esto principalmente aplica para cuando tenemos personas jurídicas. Entonces, veamos un ejemplo. Resulta de que Russell Bedford tiene unos accionistas, pero uno de esos accionistas es una persona jurídica, es decir, una persona jurídica. Resulta de que esta persona jurídica la reporta en el formato 1010, pero el beneficiario, ¿qué es lo que me están pidiendo de esta persona jurídica? Entonces aquí me están diciendo quién es el beneficiario detrás de esta otra persona jurídica. Entonces resulta que el beneficiario acá atrás de esta persona jurídica es Roger, y a Roger es a quien vamos a reportar acá. Eso es importante, ustedes lo tengan en cuenta, porque esto es un formato que no se estaba enviando tampoco, y se debe tener presente toda vez de que cuando tenemos beneficiarios en el exterior. Entonces resulta de que la persona jurídica es una fundación de interés privado, y esa fundación de interés privado que está en Delaware nos dice, no, es que los beneficiarios efectivos de esa fundación privada es una junta directiva. ¿Quién colocamos?
siempre una fundación de interés privado o un offshore tiene al final un mandante detrás. Entonces lo que nos dicen es reporte esa persona que al final tiene esa mayoría como beneficiario efectivo. Entonces, muy presente y mucho cuidado con ese reporte. Esperemos esta resolución que va a salir definitivamente lo elimine, pero por el momento estamos obligados a hacerlo. Por otra parte, tenemos lo que son las entidades controladas del régimen exterior. Y aquí tenemos algo muy interesante, y es aquellas sociedades que tenemos en el exterior donde hacemos lo que son las famosas rentas pasivas. Por ejemplo, Roger Román tiene una inversión en Estados Unidos, en Miami, y tiene unos inmuebles, y tiene una sociedad que se llama RR Incorporate. Entonces, RR Incorporate va a estar obligado, o Roger Román, que está obligado a ser exógena, tengo que reportar esos ingresos que me da la sociedad que está en Estados Unidos. Aquí entonces yo digo, hombre, esta sociedad está en Estados Unidos, RR Incorporate es una subsidiaria, su nacionalidad es americana, es un vehículo de inversión, hay unos conceptos, la forma y tipo de control, si es directa o si es indirecta, y cuánto es mi porcentaje de participación en el capital y en los resultados. Mucho cuidado porque esto es un formato que tampoco se está cumpliendo y que es obligatorio. Veamos entonces y pasamos a la parte que menos nos gusta, que es el artículo 651 del Estatuto Tributario. Artículo que, por cierto, y les decía, esperamos en esta reforma tributaria pueda ser este artículo modificado y gradualizada esa sanción, porque hemos visto que esta sanción realmente, por ejemplo, una empresa como Bancolombia que se equivoca en 1 billón de pesos, pues le va a aplicar lo mismo a una empresa que se equivoca en 10.000 y la sanción va a ser igual. Entonces, sin duda alguna, es una sanción que tiene y requiere ser gradualizada. Una de las cosas que vemos de esta sanción es que tiene 4 tipos de conductas y una quinta cuando no se logra detectar. Y aquí quiero darles el primer tipo. Es que hay 4 conductas. Una primera conducta es cuando no suministra información. Es decir, estando yo obligado a enviar información, no lo he hecho a la fecha. Y la DIAN me emite pliego de cargos, obligándome al envío. La segunda es cuando se suministró con errores. Es decir, tenemos entonces que yo envié una información, pero lo que envié, lo envié errado. Y le realicé una corrección. Eso es un envío con errores. Y la tercera, cuando la envié de forma extemporánea. Se me vencía el 10 y la envié el 11. O la envié meses después. Esas son las conductas que tenemos, que son las conductas sancionables por las cuales nos podemos ver. Entonces, lo primero que hemos de entender es que son efectivamente 3 tipos de conductas sancionables. Estos 3 tipos de conductas sancionables es importante separarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso que nos llegó este año 2020 finalizando, en el cual llega una resolución sanción, nunca atendieron un pliego de cargos, pero tiene algo positivo. Y es que, y ya lo he visto en varias personas que les ha llegado pliego de cargos, ellos enviaron extemporánea la información, pero el pliego de cargos lo están emitiendo como si no hubieran enviado información y están utilizando la base del 5%. Eso es muy positivo porque de esa forma uno puede tumbar el acto administrativo. O sea que un tip primero, entender cuál es la conducta sancionable que estamos teniendo. Ya hemos dicho 5% cuando no se envía, 4% cuando se envía con errores y 3% cuando se envía de forma extemporánea. Efectivamente, dentro del mismo artículo 651 hay una graduación de la sanción. Es decir, que de acuerdo a la conducta que usted vaya teniendo y en el tiempo que haga las correcciones o el pago de esta sanción, va a tener una reducción muy significativa. Veamos la primera, que sin duda alguna es la más grande. Cuando usted tiene alguna de estas 2 conductas sancionables, porque esta primera solamente sería si la DIAN me emite el pliego, alguna de estas 2, es decir, la envié con errores o la envié de manera extemporánea, si usted lo hace de manera voluntaria, es decir, usted presenta y paga esa sanción de manera voluntaria, del 100% de la sanción que va a estar obligado a corregir,
solamente va a estar obligado a pagar el 20% de esta, es decir, le están dando una reducción de la sanción del 80%. Cuando usted calcule la sanción, que también es muy importante, es decir, sobre qué monto multiplicamos este 4 y este 3%, pues va a ser sobre la información sobre la cual cometió el error o se envió de forma extemporánea. Sin embargo, tenga presente de que al momento de calcular estas bases, usted puede detraer o puede restar aquellas en las cuales ya reportó. Ejemplo, resulta de que usted ya reportó todo lo que son los pagos laborales en el formato 2276 y ahí reportó 100 pesos. Y en el formato 1011 también reportó ese mismo valor, porque hay una casilla informativa que pide cuánto se pagó por empleado. Nótese que al momento de calcular la sanción, usted no puede utilizar la doble. Entonces ya usted solo va a calcular la sanción sobre esos primeros 100 que reportó en el 2276 y en el formato 1011 eso se va a restar. Muy importante para tener en cuenta porque eso ayuda mucho al momento de calcular la sanción. Por otra parte tenemos la segunda parte y es ya la administración tributaria me notificó pliego de cargos. Es decir, ya me indicó, ojo, usted envió de forma extemporánea o no ha enviado información o envió con errores. Eso cuando es de forma extemporánea, que me emite el pliego de cargos, la norma me dice, mira, si usted acepta el memorial, ¿cuál es el memorial? El pliego de cargos, usted puede acogerse a una reducción del 50% de la sanción. Entonces, si mi sanción eran 100 millones de pesos, yo me puedo acoger hasta en un 50%. Pero tengo que cumplir con dos requisitos. Enviar el memorial donde lo acepto y enviar el pago. Hay una jurisprudencia sobre esa materia donde la persona pagó y no envió el memorial. Y al final la corte dice que ya usted le profiere la sanción en firme porque es que usted no le informó a la DIAN que usted se había acogido a la reducción del 50%. Y tenemos una tercera, que es cuando ya llegó pliego de cargos, yo atendí la respuesta del pliego, no me conceden la razón y definitivamente me emiten resolución sanción. Entonces, esa resolución sanción me dicen que también podré pagar un 70% de esta si máximo 2 meses de emitida la resolución sanción, yo pago la sanción y envío un memorial de acuerdo y de pago de esta. Entonces, ahí tenemos entonces cómo son las graduaciones de la sanción. Pero anexo a esto también le aplica, recordemos, los principios de gradualidad y proporcionalidad sancionatoria que nos trae el artículo 640. Entonces, de este 20%, si yo no he cometido esa misma conducta durante los 2 años anteriores o no me han proferido un pliego de cargo o requerimiento especial por ello, yo esta sanción del 20%, además de pagar apenas el 20%, también podré reducirla en un 50%. Quiere decir que al final pagaría un 10%. Eso es muy importante al momento de calcular la sanción, sobre todo cuando es de manera voluntaria. Que yo yo tengo una base de 100 pesos. Es el monto dejado de reportar. Y vamos a suponer que lo envíe extemporáneo. Entonces esto me da el 3%, es decir, 3 millones de pesos. Yo de estos 3 millones puedo pagar el 20%. Vamos a suponer 600.000 pesos. Pero como yo no he cometido esa conducta en 2 años anteriores, no me han emitido pliego de cargos, puedo aplicar el principio de gradualidad y al final voy a terminar pagando entonces 300.000 pesos, que para este caso haría la sanción mínima. Vemos entonces que dentro de la jurisprudencia relevante tenemos 3 sentencias que son las que comúnmente siempre utilizamos. Y estas sentencias son la sentencia C-160 del 98, la sentencia 208-99 del 2016 y la del 15. ¿Por qué quiero primero traer la del 98? Porque la DIAN también en una doctrina reciente confirmó de que efectivamente esta sentencia continúa siendo vigente a pesar de que, recordemos, en su momento reguló fue otra norma que estaba. ¿Qué nos dice esta sentencia 160 del 98? Que es una sentencia preciosa. Nos dice prácticamente en resumen que no todo error
cometido en la información exógena puede considerarse como objeto de sanción, sino que siempre la administración tiene que graduar y validar qué tanto daño cometió. Hoy, si bien es cierto, dentro del mismo artículo 640 nos hablan sobre la lesividad y nos dicen sobre el principio de lesividad que todo envío extemporáneo o cualquier incumplimiento ante la DIAN se entiende lesivo, pues eso no es del todo cierto y no es un principio absoluto. ¿Qué significa absoluto? Que, vuelvo y repito, no todo error es una sanción. Por otra parte, entonces tenemos la sentencia del 2016 que nos dice que, y nos sostiene lo mismo del año 98, nos dice la administración tributaria para algunos tipos de errores debe demostrar el año para que pueda ir la conducta sancionable. Y por otra parte nos dice que un error de forma, cuando son errores de forma, la administración deberá demostrar el daño. En un concepto reciente que salió el año 2021 con ocasión a todos esos pliegos de cargo que emitió la DIAN, yo les voy a resumir lo que dijo ese concepto que tomó pregunta por pregunta. Y prácticamente nos dijo la DIAN, de una forma muy repetitiva, nos dijo, mire, en algunos casos tenemos que evaluar cada situación particular, pero en cualquiera de los temas, todo error que usted cometa es sancionado. En otras palabras, todo envío extemporáneo, todo cambio. Roger, es que Román lleva tilde en la A y yo se la puse en la O. Entonces, eso es un error, volví a retransmitir. Entonces, eso genera sanción porque es una interpretación pues, realmente muy literal que le hacen ese artículo 640. En conclusión, ¿qué les quiero decir en materia del régimen sancionatorio? Cada caso es particular y cada caso se tiene que revisar si son errores de forma, pero en cualquiera de los temas la invitación va a ser haga de forma cuidadosa la información exógena, no deje pasarlo para el último día, esto con el objeto de que no vaya a tener problemas con la administración tributaria. Es una recomendación muy grande que le realizamos para que no vaya a tener problemas. Recordemos, en materia sancionatoria, pues lo primero que siempre nos va a llegar los pliegos de cargo, pero que no siempre es necesario, sino que lo pueden enseguida llegar con un pliego de cargo. Yo les quiero contar una sanción en una empresa que atendimos una resolución sanción, en un restaurante. Ese fue el formato 1007. El formato 1007 solo tenía 5 registros, 5 filas. Y una de las filas era ingresos pues, de la operación. Ustedes saben que los restaurantes facturan por POS. Y el POS pues, es un tercero indeterminado, es decir, cuantías menores. Para resumirles, cuando la persona copió y pegó a el Excel, al prevalidador, se le quedó la fila que reportaba cuantías menores, que era por 8.000 millones. Y efectivamente la DIAN, haciendo los cruces, dijo, venga, usted tiene un error en la exógena. En la exógena, nótese que acá usted dejó de reportar cuantías menores. Y como usted dejó de reportar cuantías menores, yo lo voy a sancionar por esas cuantías menores de 8.000 millones. Ahí estábamos en la discusión donde decíamos nosotros, venga, aquí no hay sanción porque es que eso es cuantía menor. De todas formas, sigue siendo una información que queda indeterminada. Por tanto, pues usted realmente no va a poder sancionarme por ello. Sin embargo, al final el cliente tomó la opción y dijo, no, yo prefiero pagar y evitarme discusiones futuras con la administración. Pero, ¿cuál es la invitación? Revisemos, ya hemos dicho entonces todos los formatos que tenemos tenemos un comentario, una pregunta de la doctora Elizabeth donde nos dice, una persona, qué pena, no voy a poder ver la pregunta ya que dado a las interferencias que hemos tenido, estas quedan pregrabadas en otras. Yo les agradezco a aquellas personas que están formulando consultas que me las puedan realizar en el acto. Qué pena, que me las puedan realizar en el acto para poderles aclarar. Excúsenme, de verdad, cuando se han cerrado las sesiones, lastimosamente las preguntas quedan dentro de la grabación anterior, por lo cual no me es posible ver el récord de las consultas.
Sin embargo, aquellas que pronto alcancemos a ver ahora, las voy a tener en cuenta para a todos poderles responder por correo electrónico. Así que los que quedaron en el registro pueden realizar. De igual forma, al inicio de estas presentaciones están y poderle hacer las aclaraciones a todos. Vamos a aprovechar que aquí nos llegó este. Recordemos que la información de registro la podemos hacer a través de la misma página de Lisa, donde vamos a estar haciendo toda la solución de las consultas. De verdad que les quiero pedir mil excusas por esto. Como le decía una vez una compañera, cada vez que tuvimos una charla en la oficina, a ella se le cayó el internet, le cayó todo y decía, ya me pasó el temor más grande que tenía en una presentación. Bueno, hoy me ha pasado a mí. Gracias a Dios lo hemos logrado sortear. Vamos a ir comenzando a responder algunas. Qué buena pregunta la que me hace Ariel Ríos. Ariel Ríos, y esto aplica para todos. Los auxilios del PAED, ¿en qué formato se registran y bajo qué NIP? Bueno, lo primero es que los auxilios del PAED son un ingreso. Por tanto, lo debemos de reportar en el formato 1007. Ahora, ¿bajo qué NIP lo debemos de reportar? Recordemos que estos son dineros girados directamente del Tesoro Nacional. Así que para mi concepto debemos de reportarlo con ese tercero, con el del Gobierno Nacional. Hay un NIE efectivamente para ello. Dos, nos pregunta, muy buena pregunta Ariel. Luego nos dice Jesús Ramos, una empresa que aporta premios al concurso Bingo Felices, de Sábados Felices, ¿cómo y en qué formato debe reportar esos premios? Recordemos, Jesús, muy interesante, ojalá nos digas cómo participar para si nos ganamos ese Bingo Feliz. Eso es un pago, es un gasto lo que está haciendo la compañía. Como eso es un gasto lo que está realizando Jesús, debe ir reportado en el formato 1001 al tercero que le corresponda. Voy a poner un ejemplo. Si yo juego el bingo y resulta de que Russell a mí me patrocina y dice, el que gane yo le pago. Así, y es un juego autorizado y se lo ganó Roger. Yo me gané la balota, a Roger le damos 10, 20, 30 millones por ganárselo, a él lo vamos a reportar en el formato 1001 y hay un concepto especial para ello, Jesús. Ruth Sincero nos pregunta, una persona natural que firmó un contrato de mandato para administrar un inmueble por arrendarlo está obligado a presentar exógena. Ruth, qué gran pregunta. Al tenor de la resolución está obligada a hacer la exógena, no de todos los formatos, pero sí de los de mandato. En este caso va a tener que reportar el ingreso que recibe por ese tercero, cuánto es su comisión propia, pero solo por los de mandato. Ahora, vámonos con Jorge Rosso. Gusto saludarlo nuevamente a todos. Dice, ¿una empresa exportadora debe presentar algún formato especial? Jorge, no hay ningún formato especial para una empresa exportadora. El formato en este caso, los ingresos los debe reportar el 1007. Y dos, ojo, qué bueno Jorge, formato 1007. Y si tú exportas, ten presente el formato 1011. Valida si tienes algún tratamiento especial en IVA y ahí tendrás que colocarlo. También nos pregunta Estela, registro del PAE, ¿en qué formato ya? Nos pregunta, ¿tengo contratistas por servicio? Va en el formato 1001. Gloria, y para todos, es importante recordar, hay dos tipos, y voy a citarme como ejemplo. Roger Román hoy es un contador independiente y va y le presta servicios. Entonces Roger Román tiene que hacer una certificación bajo grado de juramento y decir si yo soy de qué cédula correspondo, si mis ingresos son por rentas de trabajo o son rentas no laborales. Si yo le digo son rentas de trabajo, usted me tiene que reportar en el formato 2276. Si yo le certifico y le digo yo soy renta no laboral, me tiene que reportar en el formato 1001. Tengan mucho cuidado con eso porque eso es un error que frecuentemente se presenta. Como claro, cuando tenemos, así como está Roger, tiene 200 prestadores de servicio, pues es muy duro saber si el uno o el otro, cuál formato es. Hágalo con mucho cuidado. Es la recomendación realmente. Vamos con la otra pregunta. Nos dice acá, los ingresos no constitutivos de renta se reportan en formato 1011 y 2275. Sí, Ruth, se reportan y para todos.
tanto los descuentos tributarios como los ingresos no constitutivos tenemos que reportarlo en el formato 1011, que va a ser por un concepto y un valor, y en el 2275 ya vamos a detallarlo por tercero. Tenemos otra consulta muy interesante. El concepto de beneficiario efectivo, cuando estos finales cotizan en bolsa, ¿qué información se debe reportar? Pues en este caso la norma ha dicho que cuando se cotiza en bolsa, pues no hay lugar a reportarlo del beneficiario en efectivo porque ya es información de carácter pública, así que pues realmente no le aplica. No aplica cuando cotizan en bolsa. Aquí voy con otra pregunta muy interesante. Aquí, gracias, Jesús nos colaboró con el tercero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sí, para mi concepto, Jesús, y los que están viendo las preguntas, ese sería el NIP. Nos pregunta aquí, dice, una persona natural declarante de IVA que presentó ingresos 2019 por 200 millones y 2020 300. Elizabeth, la primera pregunta, y entendería de que sí, es de qué son esos ingresos, pero si esos ingresos son de rentas de capital y son ingresos de rentas no laborales, cumples 100% las condiciones para estar obligado a reportar exógena. Quiero recordarles para las personas naturales, muchachos, no se les olvide. Me pasó un caso con un colega. Es un cliente que tiene ingresos como persona natural como por 3.000 millones. Nosotros allá los asesoramos y entonces le decíamos al colega, lo dijimos en febrero, haz la declaración de renta desde ya porque tienes que hacer exógena. Llegó abril, le dijimos, ojo, se te va a vencer la exógena. Se le venció. Y como se le venció la exógena, pues se podrán imaginar que llegó el famoso, la invitación a pagar la sanción y dio la bobadita de 30 millones de pesos. En una próxima charla hablaremos con el ISA y con el instituto para hacer una charla solo de cuál es la responsabilidad de nosotros como contadores o como asesores o abogados frente a la exógena, y también para el revisor fiscal. En otra charla lo realizaremos. Vamos con otra pregunta acá. ¿Cuál es el concepto para ingresos por la ayuda del PAEF? El concepto es otros ingresos. Recordemos que ahí tenemos varios conceptos. Si tengo ingresos a través de consorcios, pero en este caso el concepto va a ser otros ingresos. Creo que si mal no estoy 4002. Una pregunta muy interesante. Un colombiano que trabajó en México y tuvo ingresos por pensión, servicios laborales, recibió 3.000 millones que le giraron de México, de reportar información exógena. María, veíamos al inicio de los obligados. ¿Quiénes son los que están obligados a reportar exógena? Los que cumplen las condiciones, pero por ingresos de renta de capital y renta de trabajo. Según lo que nos expones acá, la persona que está en México recibe una pensión bastante elevada, pero es una pensión que se registra en la cédula de pensiones, por lo cual en principio no estaría obligado, porque es un ingreso por pensión, y aquí nos están pidiendo que sean por lo mínimo más de 100 millones de pesos en ingresos por renta de trabajo y no laboral. Dice, por favor, ¿en qué formato va el PAE? Ya lo dijimos. No digan que otra se cortó la transmisión, que ya estoy más apenado con ustedes, más ya cada vez que se corta ya ni siquiera me incomodo de que ya sabemos cómo volvernos a conectar. Buenos días, mi pregunta, ¿en qué concepto al formato las cesantías se reportan las consignadas al fondo de febrero de 2020-2021? Lice, para todo el tema de la cesantía, recordar, artículo 27 nos dice cuándo es la causación y cuándo se da el ingreso por cesantía, pero para resumirlo, las cesantías que vamos a reportar en el formato 2276 en el año 2020 pueden ser por tres conceptos. Primero, las del 2019, es decir, las cesantías del 2019 que se consignaron en febrero del 2020. Esas. Dos, las que le pagué al empleado por liquidación. Tercera, las que me pidió el empleado, aunque no se ha terminado el contrato, para remodelar su casa, para estudios o para vivienda. Entonces, esas son las que vamos a reportar ahí. Tengamos presente en el formato 2276 que hay una casilla que llama prestaciones sociales. En esa casilla no vayan a reportar las cesantías de los intereses porque hay una columna específica para ese concepto.
¿En qué formato se reporta la aplicación del beneficio neto o excedente de las fundaciones del régimen tributario especial? Me gustaría ampliación del tema. Sobre el régimen tributario especial, importante, hay unos conceptos de renta exenta en el formato 1011, Erika, que va a ser donde vas a reportar ese valor. Y recordemos que cuando yo reinvierto, es decir, ese beneficio neto que yo tengo, o vamos a denominarlo de esa forma, excedente, ese excedente cuando lo reinvierto, pues tengo que hacer unos pagos. Esos pagos que hago producto de esa reinversión, recordemos que no son un egreso procedente, por lo cual esa sí la reporto en la columna no deducible. Es decir, tuve un excedente en el año 2019 por 1.000 millones. Esos 1.000 millones los invertí en el 2020 ayudando a la población más vulnerable, comprando mercados, todo eso. Eso no lo voy a registrar en la casilla de pagos deducibles, sino que ir en la no deducible, porque recordemos, no son un egreso procedente. Vamos acá, bastantes preguntas interesantes. Listo. En el formato 2276 me sale un error cuando la empresa es una identificación fideicomiso, tipo de participante. Omar, referente a ese error técnico, te invito a que lo consultemos por el chat de la DIAN para ver qué puede ser lo que está originando el error. Te diría que no te tendría la respuesta para ello. Ahí sería con el equipo técnico. El 2276, ¿qué datos se registran de los dependientes, por favor? Esa pregunta es muy buena porque la pregunta que nos realizan es, primero, la resolución 070 no incluye los dependientes económicos, lo incluye es el proyecto de resolución, quiero dejarlo muy claro, es el proyecto de resolución, que aún no ha salido y que creemos que va a salir. Es más, ya se acabó hasta el tiempo para los comentarios y todo. Ese formato 2276, la pregunta si llega a salir, realmente lo que preguntan ahí es sí, no es más. ¿Tiene o certificado de dependiente económico? Sí, no. Imagínense toda la información que está pidiendo ese formato 2276. Esperemos y oremos a que con la nómina electrónica nos eliminen ese formato y solamente queden los y una vez implementado documento equivalente electrónico nos eliminen ellos definitivamente. O sea que con facturación electrónica pues uno esperaría que ya eliminaran el formato 1007 y eso. Otro tip muy importante que no la pregunta pero quiero resolverla: diferencia en cambio, formato 1007. La DIAN tiene una posición que yo tengo que decir que me aparto a ella y que, por cierto, y con el respeto, me parece absurda, es que dice: los ingresos por diferencia en cambio de cuenta en compensación no se reportan en el formato 1007. Oígase eso. Los ingresos por diferencia en cambio o gasto no se reportan en el formato de ingresos, pero la diferencia en cambio por transacciones de financiación, por cuentas por pagar o cuentas por cobrar, esas diferencias sí se reportan. Y entonces uno viene y hace esta pregunta: ¿a qué tercero le asignó eso? Porque es que puede ser de que Roger trabaja con la TRM 3000 y puede ser que la otra empresa trabaja con TRMs promedio. Eso no va a cuadrar y perdería la esencia del reporte exógena. Por lo cual, ¿cuál es la recomendación acá? Reporte si tiene ingresos por diferencia en cambio. Es así, es una recomendación. Ojo, esta es usted sin canalizarla, además lo dice en la misma día. Yo le sugiero, repórtela si sea por cuantía menor, pero repórtela. Listo. Aquí me hacen una pregunta. Cuando el beneficiario efectivo en la cadena inicial es persona jurídica y en la segunda también jurídica, ¿qué sucede? Esa pregunta del beneficiario es muy importante porque podemos tener una cadena. Imagínense ustedes lo siguiente. Y excúsenme la cuña. Vamos a hacer la información exógena de una empresa del banco, de una empresa que haga parte del grupo holding de Grupo Aval. Entonces resulta de que, o de una compañía holding extranjera, resulta que esa empresa extranjera, la dueña
está en el Reino Unido, pero la inversión la tiene en Estados Unidos y la de Estados Unidos tiene una en Panamá y la de Panamá tiene una en Colombia. ¿A quién tengo que reportar como el beneficiario efectivo? El que está en el Reino Unido. A pesar de que hayan 20 compañías jurídicas adelante, debo reportar es una persona natural. Eso se vuelve algo muy complejo y que mucha gente obviamente a veces no lo quiere realizar. Además, nosotros, un cliente quiero, asumo el riesgo, pero no hago el reporte. No tomen esos riesgos que realmente no son necesarios. Aquí una pregunta a Mar del Pilar Higuera. María del Pilar, te agradezco si puedes volver a formular la pregunta, te agradezco. Aquí nos pregunta, en el formato 1012 indicabas que las cuentas de compensación quedan también TRM de cierre. Por las cuentas de compensación los ajustan a TRM de cierre del libro MIR más no fiscal. Ojo, esto se sale de exógena, pero lo aclaro. Recordemos que en materia tributaria hay un tratamiento especial para los ingresos o gastos por la diferencia en cambio. Y ya todos nos acordamos que está la diferencia en cambio realizada y no realizada. Pero ese concepto no aplica para la cuenta en compensación. Para las diferencias en cambio, en las cuentas de compensación siempre se van a entender realizadas. Por lo tanto, el saldo que me queda en dólares de la cuenta en compensación, yo lo multiplico por la TRM de cierre. Y ese es el que vamos a reportar en el formato 1012. Entonces, aquí me dice Marley Flayo, disculpe, entonces las cesantías de intereses causadas del 2020, ¿en qué formato iría? No van en ningún formato. Eso no se reporta. Hay un concepto en Marley para todos de las cesantías que tenemos causadas en el año 2020. Hay un formato o un código en el 1011, pero no se reporta en el 2276. Dice, no soy responsable del impuesto al consumo. Y cuando se consume en restaurantes, ya hemos dicho impuesto como mayor valor del gasto. ¿Debo separar este impuesto y reportarlo en el 1001? Sí, es importante que ese impuesto al consumo, del 1001 que yo les hablaba, es un concepto cuando yo pago, hay servicios, por ejemplo, puede ser que yo me compré un yate y por ese yate pagué un impuesto al consumo. Entonces, ese impuesto al consumo lo tengo que registrar en una cuenta aparte. Ahí, ¿cuál es la recomendación con los restaurantes? Y estos creen una cuenta especial para el impuesto al consumo para que lleven ese control. Vamos acá con otra pregunta que hoy dice, vamos a ver aquí. Listo. Voy haciendo dos últimos comentarios. Primero, régimen simple de tributación, obligados a reportar exógena. ¿Dónde van a reportar formato 1001? En columna no deducible, régimen simple de tributación. Importante que el 1007 definitivamente tiene que ser perfecto y debe coincidir con la declaración anual del régimen simple de tributación. Importante que eso debe concordar. La recomendación aquí para ya ir cerrando, entiendo que ya aquí hemos agotado las preguntas. Primero, haga la información con antelación de tiempo. No deje la exógena para el último momento. Es una recomendación de corazón. Si nosotros los colombianos tenemos esa fama, o los latinoamericanos, para exógena tenemos que ser extremadamente cumplidos. Me alegró ahorita cuando una persona me decía, ya estoy haciendo el 2276. Eso me parece fabuloso. Desde ya tenga la montada, pero no la envíe hasta tanto no monte la renta. Segunda recomendación, si usted es contador independiente, usted tiene colegas, amigos, hágase en algo fabuloso que se llama revisión cruzada. ¿Qué es la revisión cruzada? Roger Román tiene un amigo que se llama Petrito Pérez, y Petrito Pérez es contador público y le hace la exógena a 3 compañías. Petrito Pérez me dice a mí, Roger, revísame la exógena, por lo menos que la haya montado bien, la haya cargado sin problema. Esto con el objeto de que usted disminuya los riesgos, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Que usted la montó y la montó con errores. Y en especial, señores, tengan cuidado con este error común. Nos pasó con un cliente y con una contadora.
Estamos hablando que es una empresa con transacciones por 100.000 millones de pesos. Y envió la exógena hasta con 4 días de antelación, muy tranquila, pero la envió a nombre del representante legal y no la envió por la empresa. Es decir, no presentaba la exógena. Sanción mínima, que es la mínima, por esos montos, 50 millones de pesos. Uno, pues, es un error humano, lo sabemos, pero pues cuando uno dice, hombre, 50 millones, ¿quién los paga? Entonces, eso, mucho cuidado. Cuando cargue exógena, revise la consulta de envío de formatos. Revíselo. Ya liste cuáles tiene que hacer. Mucho cuidado, de verdad. Nos dice Rudo Sincero, no encuentro los formatos. Créeme que en el 1011 los tiene Rudo, que son muchos. Tengan mucho cuidado, señores. Yo creo que aquí ya hemos agotado la agenda. Aquí voy a responder la última. Dice, si una persona natural solamente facturó 300 por concepto no laboral en el año 2020, ¿debe presentar exógena o debe cumplir con los dos requisitos? Debe cumplir con los dos requisitos, Berta, para poder reportar exógena, como está. Sin embargo, el proyecto nuevo nos está cambiando un poco eso y ahí sí estaría casi que obligado, pero no lo estaría en ese sentido de tu pregunta. Dice, ¿qué injerencia tiene el no completar, reportar los dependientes económicos cuando el tercero tenga amerita sanción o corrección? Jesús, hoy, vuelvo y repito, es un proyecto, pero vamos a poner que el proyecto sale y yo no digo si sí o si no. Es que Roger por allá tuvo un hijo el 30 de diciembre y no nos dijo, y lo ha tenido oculto, no nos ha querido decir que tiene un dependiente. Pues realmente eso para mi concepto es un error, es un tema de forma y yo considero que eso no generaría ningún tipo de sanción. Pero pues ya ustedes saben esa información desde el inicio, quién tiene y quién no tiene dependiente. Señores, yo creo que hemos agotado el tiempo. Antemano, de corazón les quiero pedir excusas porque se nos cayó 12 veces la plataforma. No tengo sino pena con ustedes. Espero de corazón esta conferencia les haya gustado. Esta grabación próximamente la vamos a montar. Efectivamente corregiremos esos errores. Las memorias también se les hará llegar. Bueno, no es sino más que agradecimiento. Agradecerle a Elisa, el software Elisa, por la invitación. Agradecerle muy comedidamente al Instituto Nacional de Contadores Públicos, siempre invitándolos a que estemos agremiados. De parte pues de Russell Berford también muchas gracias. Y bueno, nuevamente nos veremos en una próxima charla y estoy seguro que en la próxima que nos veamos, este error de las caídas ya no lo vamos a tener. Entonces, señores, de verdad que muchas gracias. Dios los bendiga.